Ahí Su estamos merced cada conversando, vez mi más hermano. pelado, yo cada vez más peludo, mire. Es que yo soy un pelado, hermano. Yo lo sé, yo lo sé. Hasta luego, Josecito. Bueno, mi hermanito, que esté bien. Bien, compañeros y compañeras, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Entonces, vamos a arrancar con este tema que nos trae hoy con este motivo. Vamos a hablar de la comunicación entendida como un proceso. Y les propongo una metodología que consiste en que yo voy hablando, yo voy desarrollando la charla, la conferencia. Al mismo tiempo voy a hacer algunas preguntas para que no se vuelva monótono, para que no se vuelva un monólogo. Y esas preguntas nos van a ayudar a ir orientando la conversación de tal manera que entre todos podamos construir conocimiento y podamos recordar con la memoria y también proyectar todos los temas de la comunicación, el poder, la hegemonía y la contrahegemonía. Son conceptos que me parece que son fundamentales a la hora de orientarnos como luchadores sociales, sindicales, cívicos, etcétera. Orientarnos, pero también orientarnos hacia mejorar nuestra comunicación popular, nuestra comunicación alternativa y hacerla mucho más efectiva dentro de la lucha social. Ese es el objetivo. El objetivo es que los conceptos nos queden claros, pero para que esos conceptos se conviertan en algo muy práctico, en algo que nosotros podamos desplegar dentro de las organizaciones sociales en las cuales luchamos y hacia la sociedad. Entonces, bueno, yo voy a comenzar a compartirles una presentación y esto nos va a permitir ir siguiendo, nos va a permitir seguir una secuencia dentro de la explicación. ¿Todos la están viendo? Sí, señor. Bueno, Señor. perfecto. Sí, Perfecto. señor. Muy bien. Señor. Entonces, comencemos. La idea de localizar estos conceptos, poder, cultura mediática, hegemonía y contrahegemonía, es porque todos esos elementos están juntos. Todos esos elementos van uno con otro y funcionan uno con otro. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, primero que todo, compañeros y compañeras, para poder entender este concepto nos toca ir un poco atrás en la historia. Vamos a hacer un poquito de historia no nos vamos a detener demasiado en un recuento histórico, pero sí es bueno que veamos de dónde vienen todos estos elementos y todos estos conceptos. Primero que todo, entonces, tengamos en cuenta que hay una relación intrínseca entre la comunicación y el poder. Es una relación muy fuerte entre la comunicación y el poder. Pero para sorpresa nuestra, ese concepto de comunicación no ha existido siempre. Es decir, ese concepto de comunicación es un concepto, llamémoslo así, histórico. Es decir, que aparece en un momento de la historia. No siempre ha existido. Vamos a mirar cómo. Entonces, a ver, un compañero que me diga así muy brevemente cómo funcionaba la comunicación en las sociedades primitivas. ¿Cómo funcionaba la comunicación, lo que nosotros podríamos llamar comunicación en las sociedades primitivas, digamos, entre las tribus, entre los indígenas, entre los primeros pobladores de la tierra? ¿Cómo funcionaba la comunicación? ¿Qué saben ustedes? Mensajeros. Bueno, uno es mensajeros. ¿Cuál otro? Sonidos. Oralidad. Por sonidos, ¿Sonidos de qué tipo, compañero? no sé, tambores o algo.
Muy bien, muy bien. Por ahí Señales vamos. de humo. Señales de humo, muy bien. Ustedes tienen una idea de la historia bien cimentada. Señales de humo, tambores. ¿Y en lo gráfico? ¿En lo gráfico qué había? Pinturas en las piedras. Los pictogramas. Pictogramas, ideogramas. Ustedes están muy pilos. Eso era la comunicación directa. Era una comunicación Y directa. la oralidad, Y la oral. el ejercicio de la narrativa como forma de mantener la cultura. Muy bien, muy bien. Ese término lo vamos a retomar un poquito más adelante, la oralidad. Y fundamentalmente estos elementos que primariamente señalaron los compañeros y compañeras nos permiten entender que aún antes de aparecer el lenguaje articulado ya había comunicación. Lo que pasa es que esas primeras congregaciones humanas, esas sociedades humanas no sabían que se estaban comunicando, o por lo menos no existía ese concepto. Pero muy bien, bien, continuemos. Hay un primer momento, compañeros, hay un primer momento que debemos tenerlo muy claro en que hay una ruptura. Como quien dice, un momento en que hay un cambio muy fuerte en la historia. O mejor dicho, en el desarrollo de las sociedades humanas y del mismo ser humano. Y es cuando aparece la agricultura y la ganadería. Porque con la agricultura y la ganadería se da un proceso en el cual las comunidades primitivas dejan de ser comunidades igualitarias, dejan de ser comunidades donde había ayuda mutua, cooperativismo, solidaridad, etcétera, y aparecen tres cosas en la sociedad que van a cambiar de manera bastante fuerte y definitiva las formas de organización social. Esos tres elementos, ¿cuáles son? Las clases sociales, el Estado y la propiedad privada. Tengamos en cuenta eso. Ese momento, culturalmente, es un momento clave. Surgen las clases sociales, el Estado y la propiedad privada. Los guerreros se aprovechan de las armas, dominan a las personas que cultivan y comienza todo un proceso de estratificación social. Y esa estratificación social va a tener unas consecuencias muy grandes a nivel social, económico y político. Esto hace que un poquito más adelante, en ese surgimiento, la agricultura aparece más o menos entre 3.000, 4.000 años antes de nuestra era, es decir, antes del cristianismo. Y también aparece la escritura manual. Eso es bien importante en la historia de la comunicación. Aparece la escritura manual con los sumerios, más o menos en el año 3100 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y con la escritura manual es muy importante tener en cuenta que surge, viéndolo con lo anterior que acabamos de ver del surgimiento de clases sociales, Estado y propiedad privada, el poder letrado. El poder letrado, es decir, ¿qué queremos decir con poder letrado? Que pues unos señores que estaban ya consolidados en esas clases sociales como clase dominante, se adueñan, se apropian del proceso de la escritura. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Una consecuencia muy obvia, muy lógica. Marginan al pueblo del conocimiento de la escritura y en general del conocimiento letrado. Lo marginan y, como decía la compañera, ese aspecto tan importante que es la oralidad, que era lo básico de la comunicación cuando surgió el lenguaje articulado, era lo básico, la oralidad queda sin valor. Ese es un momento clave, compañeros y compañeras, cuando el poder letrado comienza a ser el preponderante y cuando la oralidad queda relegada a un segundo o tercer plano. Pero queda relegada no en el hecho de que no se practique, sino en una cosa muy importante, que la escritura pasa a ser la base de todas las transacciones. Y fundamentalmente la base de todas las transacciones legales, porque ha surgido el derecho. ¿Sí? Ha surgido el derecho.
Y entonces nosotros tenemos como consecuencia que los grandes imperios de la antigüedad, que fueron el imperio egipcio, el imperio romano, primero el egipcio, el griego y el romano, ya crean el Estado, crean la ley de la propiedad privada, la ley de las leyes que justifican las clases sociales, y ese derecho que crean hace que la escritura sea un poder, y el poder está concentrado en esas clases sociales, principalmente representada por militares, sacerdotes y políticos. Entonces, ese primer momento, compañeros, que podemos ver, digamos, como un gran momento de ruptura, es cuando comienza a constituirse la comunicación como un poder, no ya como una posibilidad compartida, igualitaria, necesaria, sino como un instrumento de poder. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, Bueno, muy bien, muy bien. Cualquier inquietud me la dicen, que la idea es que no se vuelva esto, repito, un monólogo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta primer gran ruptura? Las vamos a ver en lo siguiente. Surge entonces, compañeros, la educación. La educación. La educación, desde luego, que comenzó a ser no solamente un privilegio, sino algo completamente dominado por las castas y por las clases en el poder. Es obvio. La educación, desde el mismo proceso de los grandes imperios, comenzó a establecerse y comenzó a formularse de una manera clasista. Es decir, las clases sociales en el poder elaboraban todos los elementos, todas las bases, todos los currículos, digamos, de la educación, y comenzaron a fortalecerse formas de educación, tipos de educación, clases de educación. Entonces, vamos a agruparlas en tres. Vamos a agruparlas en tres clases. La primera es una educación que viene desde muy antiguo, que es la educación que pone el énfasis en los contenidos. Es decir, corresponde a la educación tradicional, que es una transmisión autoritaria de contenidos. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que es una educación en que se nos dice, esto es así y punto. Y la mentalidad es que, o la mentalidad ha sido durante mucho tiempo que el maestro dice la verdad, y el alumno o el educando sencillamente la escucha y la acepta y no la discute. Ese es el primer modelo de educación, que viene desde muy antiguo. Lo que dice el maestro es la verdad. El alumno solamente escucha, acepta, no discute. Una transmisión autoritaria de contenidos. Bien, pero esa transmisión autoritaria de contenidos y ese modelo educativo evolucionó y comienza a haber resistencia. Comienza a haber otros conceptos y otras formas de ver la educación. Aunque nunca lograron contener ese primer modelo, de todas maneras comenzó a haber resistencia. ¿Y qué pasó? Que entonces comenzó a cambiar la educación y ya no era demasiado autoritaria, aunque se conservaba el autoritarismo, pero ya buscaba era moldear la conducta de las personas, hacerles creer y convencerlos de que eso era lo mejor, moldeando la conducta de las personas. Esa es la educación que pone el énfasis en los efectos, es decir, en la aceptación. No ya el estudiante o el alumno o el que no sabe supuestamente, ya no simplemente decía, pues bueno, sino que ya buscaban era que aceptara de buen grado, que dijera, bueno, sí, me parece muy bien, excelente. Convencerlo, persuadirlo, hacer que los efectos de esos contenidos de las clases dominantes fueran aceptadas. Pero siguió una resistencia y entonces comienza a surgir ya muy recientemente
un tipo de educación que pone énfasis en el proceso. Y es el que enfatiza en la importancia de la persona y en su proceso de autoformación. Entonces ya tenemos teóricos muy recientes, investigadores, profesores, que dicen, no, 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 un momentico, la educación no es una cuestión de imponer contenidos, ni de buscar moldear la conducta de las personas, ni de buscar moldear y manejar y manipular el comportamiento de la gente, sino que la educación tiene que ser un proceso en que la misma persona contribuya y haga su formación con ayuda de otros, pero no impuesta ni manipulada. Esa es la educación que pone énfasis en el proceso. Bien, esto es clave para ver lo que pasó entonces con la comunicación. Esto es la educación. Ahora vamos a ver las consecuencias en la comunicación. ¿Esta partecita queda clara o hay alguna observación, hay algún comentario, hay algún punto que nos pueda ampliar, que nos pueda ayudar? Pregunto. Siga, compañero. Bien, esto creo que se me hizo acordar en lo que teorizaba Paulo Freire respecto a la educación popular y a la educación bancarizada. Y pues él en sus libros decía que la educación bancarizada pues era como esa educación que era muy vertical, que el profesor o la profesora era lo que decía y que el estudiante no tenía como ese incentivar crítico y que solamente acataba lo que le explicaban y ya, y que no había como en lo que se hace en la educación popular, que la persona que está enseñando al mismo tiempo también va aprendiendo de la comunidad en la que está enseñando. Excelente, compañero Jordan, magnífico. Muy buena su intervención. ¿Por qué? Porque evidentemente Paulo Freire, de origen brasilero, un gran pedagogo, un gran hombre, un gran luchador social, es uno de los que comenzó a enfatizar en eso que se habla de la educación como un proceso y criticando el primero y segundo modelo, especialmente el primero, como lo que dice el compañero, la educación bancaria. ¿Que la educación bancaria qué es? Que le depositan como depositar en un banco. Le consignan el conocimiento en la cabeza. Ya quedó consignado. ¿Sí? Eso es lo que explica Jordan. Y me parece muy interesante. Porque varios de esos teóricos, investigadores y luchadores sociales, hay más, hay una señora que se llamó María Montessori, hay otro investigador que se llamó Freinet, ténganlo en cuenta, junto con Paulo Freire, en diferentes épocas, pero reciente, que fueron los que comenzaron a poner ese énfasis en el proceso. Eso es muy interesante lo que dice Jordan, porque nos permite entender esa educación autoritaria. Muy bien, Jordan. ¿Quién más quiere contribuir? Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Miren ustedes cómo estos tres tipos de educación van a tener unas consecuencias. Y van a tener unas consecuencias fundamentalmente en los modelos de comunicación. Y entonces tengamos en cuenta estos tres elementos que ponemos ahí en principio de ese esquema que nos enseñan desde el bachillerato y que nos dicen que la comunicación corresponde a un esquema en que hay un emisor que envía un mensaje a un receptor. Y eso es lo que nos enseñaron y eso es lo que aceptamos y eso es lo que inclusive muchísimas personas siguen aceptando como el esquema básico de la comunicación. Y ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a controvertir, a ver qué tan cierto es. Bien, entonces, como decíamos, esos modelos de educación corresponden a unos modelos de comunicación. Entre otras cosas porque toda educación es un proceso de comunicación. Pero además otra cosa, y esto es muy importante para nosotros como líderes sociales, la comunicación educa.
o deseduca, informa o desinforma, o contrainforma. Entonces, para nosotros es muy importante entender esa relación entre comunicación y educación. Primero, porque todo proceso educativo es un proceso de comunicación. Y segundo, porque toda comunicación educa o no educa, deseduca, informa o contrainforma. Hacia allá vamos, hacia esos conceptos vamos. Bien. Entonces, obviamente hay una comunicación autoritaria, vertical y unidireccional. Es la comunicación que nosotros conocemos del profesor al alumno, del dueño de la fábrica al trabajador, del alto clero de la iglesia a los sacerdotes y fieles, y así sucesivamente. Es lo que yo digo y punto. Es lo que yo planteo y punto, no más, no hay discusión. Es vertical, es unidireccional, es autoritaria, es impositiva. Bien, pero también hay un desarrollo de la comunicación en la medida en que la gente ya se empieza a revelar y entonces ya hay una educación que parece ser que no fuera autoritaria. Y es lo que nosotros llamamos comunicación conductista, manipuladora. ¿Qué corresponde a ese modelo que veíamos antes de la educación, que es el que busca moldear el comportamiento y la conducta de las personas? Aquí en este caso se impone de manera sutil, persuasiva, pero lo que busca ¿qué es? Fundamentalmente, que no haya reflexión ni crítica. Que haya una aceptación, pero que haya una aceptación diciendo, ah, sí, está bien, me parece muy bien. Y se la presentan edulcorada, dulcecita, seductora, con imágenes sugestivas o con imágenes eróticas o con imágenes de esta o de otra forma para convencer. Ya no es así a la brava, sino sutil, disimuladita, disimulada para que el oyente o el televidente o la persona que está escuchando acepte de buen grado los mensajes. Entonces, fijémonos cómo corresponde al segundo. Pero también a raíz de que surge una educación liberadora y una educación que es más de visión horizontal y de visión más democrática y de visión mucho más solidaria, la comunicación como proceso colectivo. Y esa comunicación que propone incluso el mismo Paulo Freire, derivado de la educación, y otros teóricos, investigadores y luchadores sociales plantean esa educación como una comunicación sin jerarquías. Una comunicación que promueve la reflexión y la crítica. Y entonces, ojo, compañeros y compañeras, ese esquema de arriba, emisor, mensaje, receptor, se rompe y se arma de nuevo en este esquema. ¿Qué quiere decir que se rompe y se arma de nuevo? Quiere decir que no es simplemente emisor, mensaje, receptor, sino que perfectamente el emisor puede ser receptor y el receptor puede ser emisor. Es decir, se vuelve circular. Se vuelve circular, se vuelve de ida y vuelta, se vuelve democrático y se vuelve una comunicación que no tiene jerarquías. Ahí comienza ese proceso de lucha con esos otros modelos de comunicación y de educación. Es decir, para ser más concretos, compañeros y compañeras, ahí comienza el proceso de hegemonía y contrahegemonía. Ahí vamos entendiendo lo que son esos conceptos de hegemonía y contrahegemonía. Y entonces viene mi pregunta. A ver, ¿cuál compañero me puede decir qué idea tiene de lo que es la hegemonía? ¿Cuál compañero o compañera? ¿Jordan?
Vale, pues yo creo que basándome un poco en Gramsci, Gramsci decía que pues la hegemonía era como cuando la clase dominante establecía un orden social y que el resto debía seguirlo sin justificarlo, ni criticarlo, ni preguntar el por qué, sino simplemente cumplirlo y ya. Y que pues se usaban diferentes herramientas para que esa hegemonía se pudiera establecer. Correcto, correcto. ¿Hay alguna otra idea? Muy bien, Jordan. Ahí ya nos ilustra bastante sobre lo que es la hegemonía. ¿Algún otro aporte, compañeras, compañeros? Porque este concepto es clave. De ahí vamos a arrancar para que todo lo que ustedes vayan a aprender durante esta semana, durante este seminario, comience a tener un sentido muchísimo más amplio. Si nosotros tenemos claro esos elementos de hegemonía y contrahegemonía. Siga, José Joaquín. Sí, mire, compañero, es para el significado de hegemonía. Sí, Aportar. señor. Hegemonía se refiere a la dirección suprema, la preeminencia o el predominio de una cosa sobre otra. Más usualmente se emplea en un sentido político para designar la supremacía de un Estado sobre otro u otros. El vocablo proviene del griego hegemonía, que significa dirección o jefatura. En este sentido, la supremacía de un pueblo sobre otros, o dicho de otro modo, la superioridad de un país que tiene sobre los demás, convertirá a esta nación en un Estado hegemónico. Muy bien. ¿Y usted cree, compañero, le pregunto, de acuerdo con esa definición, que esa superioridad es aceptada por ser real? Pues es que se da casi en el mundo porque las grandes potencias son las que dominan y mandan sobre los otros países. Y eso se da cuenta uno, por ejemplo, Estados Unidos, China, todos esos países tienen su poder sobre otras naciones. Entonces ahí Muy es bien, donde viene la hegemonía. muy bien. Vamos a entender, es decir, Jordan y el compañero José Joaquín dieron claves bien interesantes y bien importantes acerca de la hegemonía, de lo que es la hegemonía. Sin embargo, yo quiero resaltar, y parto del mismo Gramsci que mencionó Jordan, resaltar un elemento que tal vez nos va a aclarar mucho más el verdadero sentido de la hegemonía. Porque lo que ustedes han dicho es cierto, es certero, ahí no hay duda, pero hay un elemento que es como el remate y lo que falta para entender completamente ese concepto. Y se los voy a proponer, que es el siguiente. Sigamos acá. Miren ustedes. Gramsci dice que es un complejo de actividades prácticas y teóricas. Prácticas y teóricas, ojo, no es solamente una cuestión teórica. Esa clase dirigente o dominante, porque yo incluso discreparía de Gramsci que dijera que es dirigente, porque un dirigente es el que se ha ganado ese papel de dirigente. Yo diría clase dominante. Pero miren lo que dice, no solo justifica y mantiene su dominación, sino también logra obtener el ojo a estas dos palabritas que definen gran parte de la hegemonía. Consenso activo de los gobernados. Cuando nosotros decimos consenso activo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el que se somete, perdón que el que se somete, compañeros, el que se somete no solamente se somete por la fuerza de la clase dominante, sino que además no solo se somete por la fuerza y el poder de la clase dominante, sino que logran convencerlo de que eso es lo mejor para él y que además debe estar activo en la tarea de perpetuar esa dominación. Eso es mucho más grave que una dominación simple y sencilla. Consenso activo. Y nosotros podemos ver ejemplos clarísimos en nuestro país de ese consenso activo.
No es solamente que acepten la dominación, sino que aceptan la dominación y trabajan para esa dominación. Es decir, el mismo pueblo se clava el cuchillo. ¿Qué ejemplos pueden encontrar ustedes de ese consenso activo? El uribismo. Claro, sí señor. ¿Ustedes creen que muchos sectores que apoyan esas tendencias de políticas como la que representa ese señor y la que representa ese partido y la que representan otros, que no solamente es ese, sino varios partidos y fuerzas de los gremios, de las fuerzas militares, etcétera? ¿Ustedes creen que no hay gente incluso de las clases populares y de las clases más pobres que apoyan esos procesos? ¿Las hay? Y entonces ahí podemos ver ese consenso activo. Claro, y se vuelven fanáticos. Es que ahí es Eh, donde llega el fanatismo. Del Exactamente. pensar que una persona que lo oprime a uno es un Dios y entonces ya, si atacan a mi Dios, yo lo protejo así sea con mi vida. Entonces ahí ese es el fanatismo que lleva. Sí, señor. Eso es, y muy bien que haya traído esa palabra fanatismo, porque tiene mucho que ver con la hegemonía. Sí, señor. Y a nivel internacional en la geopolítica, lo que decía el compañero José Joaquín es clave. Unos países que dominan otros, pero ojo, hay muchos países dominados y gobiernos dominados que adoptan la política del país dominante. Y entonces ustedes se dan cuenta, aquí en Colombia muchísima gente tiene como modelo de sociedad la sociedad norteamericana. Eso inclusive en inglés se volvió una frase muy famosa. Yo no sé si ustedes la conocen. El American Wildlife. American Wildlife. ¿Qué quiere decir? El modo de vida norteamericano. Ese es el paradigma, la imitación, lo que hay que llegar a ser. Hay que llegar a ser como los norteamericanos, como su sociedad, como sus artistas, como su música, como etcétera, 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 etcétera. El American Wildlife. El modo de vida norteamericano, que es lo que muchísimas personas quieren imitar, quieren ser como ellos. Esa es la hegemonía, el consenso activo. No es solamente el consenso, sino el consenso activo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero es que mira, Gabriel, por ejemplo, lo decía o lo dice Tony Blair, el ministro británico, y es que aquí en Colombia les parece una belleza y les parece muy bien tener que pasar por un hueco e ir a lavar platos a Estados Unidos, eso es lo máximo. ¿Por qué? Porque aquí no somos capaces de tomar una posición bien buena y en las urnas derrotar a una persona que nos mantiene oprimidos todo el tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces fijémonos cómo esa hegemonía combina lo práctico con lo teórico. ¿Sí? A la vez que reprimen, a la vez van elaborando teorías para justificar esa práctica. Y al mismo tiempo esa práctica impone esa teoría y así sucesivamente. Hasta lograr esos elementos de los que estamos viendo ahí en un libro de Antonio Gramsci que se llama Notas sobre Maquiavelo. Que a propósito es muy bueno leer ese libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. ¿Alguien lo ha leído? El libro del Príncipe de Maquiavelo. Bueno, se los recomiendo, se los recomiendo. Es un libro no muy largo, pero que nos puede ilustrar acerca de muchas prácticas gubernamentales en contra de los trabajadores, en contra de las clases sociales subalternas y cómo lo logran. Entre otras cosas, Maquiavelo escribió ese libro no con la pretensión de que una clase dominara a la otra, con la pretensión de entender lo que era la nobleza y lo que eran las prácticas de la nobleza y de la monarquía. Pero todas las generaciones posteriores aprovecharon ese libro para encontrar formas de aplicar la hegemonía.
Entonces, les recomiendo la lectura de ese libro, El Príncipe de Maquiavelo. Y Antonio Gramsci se basa en él para plantear el concepto de hegemonía. Bien. ¿Hay alguna otra observación o seguimos? ¿Vamos bien? ¿Vamos como por donde es? Bien. Sigamos entonces. Quería que vieran antes una cosa. ¿Cómo llegamos a lo que nosotros llamamos cultura mediática? Eso es bien importante, porque esa es la segunda ruptura. Recuerdan que yo les dije, la primera ruptura grandísima fue la agricultura, la aparición de la agricultura y la ganadería, porque eso generó clases sociales, Estado y propiedad privada. Esa fue la primera gran ruptura. Pero hay una segunda ruptura, compañeros y compañeras. Les voy a proponer cuál es ese momento. Ustedes saben que la imprenta se inventó en el siglo XV. Aunque hay datos que explican que los chinos la habían inventado antes. Los chinos habían inventado antes la imprenta, pero con tipos de madera. Es decir, las formas de las letras eran de madera. Y el papel era hecho de arroz. Es decir, era un poquito más rudimentario. Ya en el siglo XV, ya estaba surgiendo la maquinización. Gutenberg, un alemán, inventa la imprenta sobre la base del conocimiento que ya tenían los chinos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la escritura que venía, como les dije, desde mucho antes, desde el año 3000 más o menos antes de Cristo, pero la escritura que la hacían los monjes se encerraban allá en su castillo y escribían a mano con la pluma y transcribían los discursos, eso era muy demorado, en papiros, eso era muy demorado. Ustedes ven las películas de la Edad Media o antes de los imperios y ven los rollos, los libros eran rollos de papiro, así, digamos en esta forma. En esta forma estaban los libros, como rollos, ¿sí? No en la forma de hoy, porque los escribían a mano y los enrollaban y así eran las bibliotecas. Pero ¿qué pasó con la imprenta? Que ya los libros y los periódicos podían producirse en serie. Es decir, un mismo texto podría producir 100, 200, 300, 1000, 1500 y hoy en día, pues ni se diga. Ya se pudo producir en serie. Y entonces eso es simultáneo con la aparición de la industrialización y el capitalismo. Esas dos cosas van a cambiar la cultura de la comunicación. Esos elementos van a hacer que sea el segundo momento de ruptura en el concepto de comunicación. ¿Por qué? Porque el concepto de comunicación prácticamente se inventa. Ahí en ese momento las clases dominantes, digámoslo así, inventan el concepto de comunicación que hoy conocemos. Porque antes la comunicación era algo así como la comunicación entre lo que unían los caminos, los puentes, las carreteras. Es decir, eran como la comunicación entre regiones. No era el concepto de comunicación que tenemos hoy. El capitalismo inventa el concepto de comunicación como una forma simplemente de transmitir información. Transmisión de información, no más. Eso es la comunicación. Y es cuando inventan el esquema emisor, mensaje, receptor. ¿Sí? La comunicación no como un proceso horizontal de compartir, de solidarizarse, etcétera, sino un proceso de transmitir información. Entre otras cosas, el concepto de la palabra comunicación cuando comenzó a usarse venía de comunidad. La palabra viene de comunidad, poner en común. Comunicación era poner en común. Y rapidito, el capitalismo cambia el sentido de ese concepto.
y después le da otra vuelta de tuerca. Y cuando la tecnología y la industria crean ¿los medios qué son? La comunicación a distancia. A eso se le llamó medios. La comunicación a distancia era el telégrafo, el teléfono, la televisión. Y esa partícula, tele, es una partícula griega que quiere decir distancia. Es decir, la comunicación tecnológica a distancia. ¿Qué consumé? Entonces observen lo que pasa. Miren ustedes lo que pasa. Miren el jueguito que hacen y cómo logran implantarlo. A partir de ahí, unen medios y comunicación y se vuelven los medios de comunicación. Y hoy en día, todo el mundo acepta que son los medios de comunicación. Cuando en realidad ahí, si ustedes miran de fondo, no hay comunicación. O ustedes me van a decir que un medio de comunicación, entre comillas, como Caracol o RCN, radio, televisión, ¿es un medio de comunicación? ¿O es un medio de difusión de información? Simplemente. Porque la comunicación es igualitaria, es poner en común. De ahí viene la palabra comunicación. Y entonces se aprovecharon de los dos conceptos. Comunicación como transmisión de información y medios como la transmisión de esa información a distancia. Y entonces nos vendieron los medios de comunicación y nos hacen creer que son medios de comunicación y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros investigadores, no son medios de comunicación. Nosotros los trabajadores y los luchadores sociales tenemos que tener una visión crítica con eso. Esos no son medios de comunicación. Yo los llamaría medios de difusión. Difunden información. A veces verdadera, a veces falsa y la mayor parte de las veces mitad verdadera y mitad falsa. Esos son medios de difusión, no de comunicación. Pero ¿qué pasa, compañeros y compañeras? ¿Qué pasa? Que surge de ahí la cultura mediática. Y entonces yo les voy a hacer la pregunta. Para ustedes, ¿qué es la cultura mediática? Pues yo creo que es como masificar esa información, replicarla de una manera demasiado como abrupta, no sé. A ver, ahí sí quiero la participación, ojalá, de varios compañeros. ¿Qué entendemos por cultura mediática? Porque eso es bien importante. Eso es bien importante para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer como activistas sociales, como dirigentes. Bueno, Gabriel, yo creo que es como la era nueva de la tecnología, ¿no? De las comunicaciones. Nos trae esa cultura mediática, ¿no? Sí, sí, me parece bien. ¿Y qué Sí, características tiene esa cultura mediática? A ver, un ejemplo, digamos, las comunicaciones, el internet, Sí, señor. el WhatsApp, el Facebook, toda esa clase de comunicaciones. Sí, me parece muy bien. Esos son los ejemplos. Muy bien, muy bien. Pero ahora yo les sigo preguntando. Eso está concreto y es correcto. ¿Por qué nosotros le llamamos, cuándo es cultura? ¿Cuándo es algo cultural? Algo cultural es cuando se incorpora a nuestras costumbres. ¿Sí? Nosotros decimos que tenemos una cultura que dijéramos, por ejemplo, dijéramos que somos una cultura tropical o una cultura alegre o una cultura, etcétera, etcétera. Pero es cuando ciertas costumbres se incorporan a nuestro modo de ser. Eso es cultura. Gabriel, ¿Sí? no es la forma en que los medios de comunicación
pueden mover a las sociedades? Sí, ¿Eso señor. es una cultura mediática? Por ahí vamos, por ahí vamos. Pero cultura mediática tiene que ver un poquito, y eso es bien interesante con lo que acaba de decir también José Joaquín, con hegemonía. Tiene que ver, la cultura mediática tiene que ver con hegemonía. Y por lo tanto tiene que ver también con contrahegemonía, lo que nosotros debemos hacer. Y ese es el sentido de este seminario. Yo veo que ese es el sentido de ese seminario, de este seminario. A ver, espero otra intervención y luego sí socializamos las ideas. Sí, Diga, compañero. sí, es que, bueno, estaba levantando la mano. Pues yo creo que la cultura mediática es, sí creería yo, desde mi punto de vista, es el resumen de lo que, de hasta donde vamos ahorita. ¿Por qué? Porque precisamente la hegemonía saca provecho de esos temas mediáticos para dejar información que le conviene. Entonces de ahí que se vuelve mediática y manipulable. Y la importancia es de los de nosotros mismos de indagar y no de pronto hacernos ser más autocríticos y no creer en lo que a veces se publica, porque a veces esos medios, ese tema mediático también sirve para desinformar y el error nuestro está en empezar a replicar por, digamos, grupos de WhatsApp, Facebook y demás, información que ni siquiera miramos que sea verídica, sino lo que nos volvemos es multiplicadores de desinformación. Ahí está otro elemento clave, fundamental para entender esa cultura mediática. Porque es la aceptación sin crítica de la información. Por ahí vamos bien con la participación de Andrés. Es decir, lo que ustedes acaban de decir, complementado con lo que acaba de plantear Andrés, nos va dando la idea de cultura mediática. Porque cultura mediática a estas alturas se nos convierte, y ojo compañeros y compañeras, se nos convierte en un arma de doble filo. Porque uno diría, no, pero es que hay que estar en las redes, hay que estar con la tecnología. Sí, señor, yo no lo discuto, estamos haciéndolo en este momento. Si no tuviéramos esto, ¿qué haríamos? Claro, nos toca. Y además es muy bueno. ¿Quién lo discute? Es muy útil. Pero entonces, ojo, puede llegar a ser un arma de doble filo. Y yo lo planteo voy a arrancar por lo último que dijo Andrés, que me parece clave, que es difundir información sin verificar. Por ahí arranquemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La cultura mediática, y vamos un poquito atrás ahí donde estamos en la diapositiva, decimos medios, lo que es a distancia, decimos comunicación, transmitir información, y decimos cultura, y medios de comunicación se convierte como en un paradigma, como una cuestión, uy, qué poder el de los medios de comunicación, qué capacidad, y etcétera, etcétera. Los medios de comunicación se vuelven casi un dios. Sencillamente, la cultura mediática tiene que ver con la creencia, porque la cultura también es creencia, con la creencia que los medios de comunicación tienen la verdad. En mucha mentalidad de nuestro pueblo, de nuestras clases sociales subalternas, trabajadoras, existe la convicción de que lo que no aparece en televisión o en la internet no existe o no es verdad. Es como una especie de endiosamiento de los medios de comunicación. Es lo que dice Andrés, aceptar sin criterio, aceptar sin reflexión, aceptar sin verificación y comenzar a difundir una cantidad de cosas que no sabemos si son o no ciertas. Pero como vienen por los medios de comunicación, les damos toda la credibilidad. Esa es la cultura mediática. La cultura son todos los elementos que incorporamos como nuestros, como parte de nuestra conducta, de nuestro diario quehacer, de nuestras creencias, de nuestras costumbres, de todo. Y entonces le damos una preponderancia exagerada, excesiva, a eso que nos venden como medios de comunicación y que en realidad no lo son. Entonces, ¿qué pasa?
que esa cultura mediática es una de las puntas de lanza de la hegemonía. Es la punta de lanza más poderosa que tienen en este momento para implantar la hegemonía. Y les voy a dar ejemplos. Si ustedes investigan un poco, compañeros y compañeras, se darán cuenta que la elección del señor Donald Trump en Estados Unidos y la elección del señor Jair Bolsonaro en Brasil, y la elección del señor, adivinen quién, Iván Duque, en Colombia, fue hecha y fue trabajada sistemáticamente por los medios de comunicación, inducida por los medios de comunicación, manipulada por los medios de comunicación. Hay varios artículos que muestran todos los movimientos que hicieron los medios de comunicación en Brasil para elegir a Jair Bolsonaro, para hacer que la gente se volcara a votar por ese señor. Lo que hicieron en Estados Unidos. Y aquí ni se diga. ¿Producto de qué? De la cultura mediática. Los medios de comunicación están teniendo un poder mucho mayor incluso que las armas convencionales. Un poder mucho mayor. Entonces, reflexionemos sobre todos esos conceptos. Porque al reflexionar sobre todos esos conceptos nos va a permitir saber qué hacemos nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer dentro de ese panorama para contrarrestar? En otras palabras, para adelantar una lucha contrahegemónica. Ahí está la cuestión. ¿Cómo adelantamos una lucha contrahegemónica? Muy bien. Y entonces yo les pregunto ahora, ¿qué es la contrahegemonía? ¿Qué sería la contrahegemonía? Es como lo que intentan hacer los medios alternativos, por ejemplo, en las redes sociales y eso, que es mostrarle la otra cara, la verdadera cara de lo que está pasando en el país a los ciudadanos. Bueno, muy bien, muy bien. Oscar está hablando, ¿sí? Bien. No, señor Jair. Jair, perdón, Jair, sí, vi mal. Bien, Jair. Ahora sí, Oscar. Bueno, Yo entendería que contrahegemonía prácticamente sería, yo creo que usted tocó un tema puntual frente a la comunicación. Y yo creo que un verdadero periodismo se debe centrar y orientar a informar lo que sea, no lo que me convenga y lo que no, porque hemos caído es en eso, que lo que me conviene hay que gritarlo, pero lo que no, y no calle, escóndamelo porque, como dicen los muchachos, me está boleteando. Yo creo que esa contrahegemonía sería combatir, bajar de, llamémoslo así, de ese pedestal a ese alguien que ha venido manipulando la información a su conveniencia, tanto así que ha dominado a la gente, que es lo que él diga y punto, y es simplemente sembrar en la gente como mucha inquietud, sembrar muchas preguntas para que no sea lo que yo diga, sino simplemente averigüe por qué no le están diciendo lo que es. Entendería yo que puede ser eso. Gracias. Por ahí es. Y además hay algo interesante, Oscar, y es que tanto lo que dice Jair como lo que dice Oscar tiene que ver un poco con acciones prácticas. Acciones prácticas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué son tan importantes? Es muy importante tener claro lo teórico y los conceptos, pero fundamentalmente son acciones prácticas. Para no, primer punto, no caer en la hegemonía, y segundo, una acción contrahegemónica. Bien, ¿quién quería hablar? Sí, Joaquín González. Joaquín, siga, José Joaquín. Pues la contrahegemonía pienso que tiene que ver con hacer reaccionar al pueblo y hacerles crear una conciencia política y hacerles ver el valor que tiene un voto. Porque es que, no sé, pienso que el día que nosotros sepamos elegir, ese día empezamos a cambiar todo un país. Pero es que esa conciencia política se logra, no sé, buscando como educación, buscando como otras cosas, porque
aquí se manipula mucho con la compra de votos y todas esas cuestiones y siguen peleando todavía en su gran mayoría la gente que no tiene muchos estudios con colores políticos, entonces siguen teniendo la hegemonía del color rojo y el color azul. Entonces, si no se le cambia esa conciencia que tiene cada ciudadano, pues eso es muy difícil. Pienso que eso es la contrahegemonía, ¿no? Lograr cambiar la conciencia política que tiene cada ciudadano. Bien, bien, compañero, bien. Y bien importante que también mencione el voto. Es bien importante que mencione el voto porque si bien hay muchas personas que son en determinado momento antielectorales, no les gusta votar, y hay otras personas que votan, pero votan, como dice el compañero, movidos por el interés de que les regalen un tamal y una cerveza o una teja. Es decir, eso es algo que es terrible, terrible porque yo digo que la degeneración y la prostitución de la democracia es una degeneración absoluta. O que les paguen 50.000 pesos por el voto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que quién gana? Pues el que tenga más plata para distribuir 50.000 pesos por voto. Si es que les dan 50.000, de pronto es menos. Entonces, esa cultura que se ha empoderado, porque ya se ha vuelto cultura, hay personas, eso es lo que yo digo que la cultura, la hegemonía, y por lo tanto, esa forma de pensar se vuelve como incorporada. La gente dice, sí, bueno, yo voto, pero ¿qué me dan? Es decir, como si el problema fuera qué me dan en el sentido de algo que yo ponga la mano y me lo dan en la mano. Y eso en absoluto tiene que ver con lo que es un régimen o con lo que es una sociedad democrática. Una sociedad democrática son políticas públicas en educación, en salud, en vivienda, en todo eso. Eso es una sociedad democrática y para eso se vota por un tipo de esos. No para que le dé una teja o le dé un puesto o le dé... Y por eso se ha convertido en una cuestión clientelar, clientelista, corrupta, etcétera. Por una mala comprensión de lo que es el ejercicio del voto, el ejercicio de la democracia, etcétera. Entonces es bien importante lo que apunta José Joaquín. Ahora, ese es un elemento, compañeros y compañeras, pero hay muchos más de la contrahegemonía. Y entonces los vamos a ver. Bien, miremos. Pero antes de ver lo que es la contrahegemonía, analicemos primero para poder entender lo que es el discurso hegemónico. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a mirar cómo contrarrestamos con la hegemonía el discurso hegemónico. Aprender a identificarlo, compañeros y compañeras. Es como cuando un enemigo es inidentificable, poderle quitar la máscara. Tener la capacidad de quitarle la máscara. Primero que todo, el discurso se presenta como una forma. La forma de presentar un texto, un mensaje, una noticia, una idea, un programa, etc. Es la forma que adquiere. Y por lo tanto, existen distintas clases de discurso. ¿Y por qué? Porque es de acuerdo a los objetivos que tenga el discurso. No todos los discursos son iguales, naturalmente. Ustedes se dan cuenta que hay el discurso de un Vargas Lleras, el discurso de un Turbay Quintero, el discurso de una dirigente liberal, conservadora, del centro democrático, etc. Y hay el discurso de las personas que quieren transformar este país y cambiarlo. Entonces, no todos los discursos son iguales. ¿En qué se diferencian? Primero, algunos discursos tienen objetivos claros, explícitos, abiertos, que se pueden confrontar con la realidad. Y uno dice, si este discurso, esto que me están diciendo, lo que dice coincide con los hechos. Lo puedo verificar, lo puedo comprobar. Pero hay otros que el objetivo está implícito. Es decir, no es evidente. El objetivo está escondido. Como quien oculta, como quien esconde el cuchillo detrás de la capa. Camuflado.
mimetizado también se puede decir. El objetivo de ese discurso no se ve. Y hay que verlo, hay que encontrarlo, hay que desenmascarar ese objetivo. Entonces, una vez visto esto, de lo que es un discurso, de lo que son las distintas clases de discurso, entonces podemos ver ¿qué hace el discurso hegemónico? Se impone neutralizando la resistencia. Así se impone. Ellos saben que hay resistencia. Ellos saben que va a haber quien se opone. Entonces la neutralizan, o por lo menos buscan neutralizarla. Y segunda, el discurso hegemónico, por lógica, busca la aceptación y el consenso activo, lo que decía Gramsci. Busca que la gente lo acepte y apoye en la práctica, en los hechos los apoye. No solamente que acepte, sino que en los hechos los apoye. Así funciona el discurso hegemónico. Con esos, digamos, a partir de esos conceptos podemos entender cómo funciona el discurso hegemónico. Y al final, cuando estemos terminando esta sesión, o vamos a hacer un ejercicio de taller en la tarde, nos vamos a ver ejemplos prácticos de cómo se hace. Bien, aquí en este aspecto del discurso hegemónico hay preguntas, hay aclaraciones, para que nos vaya quedando claro y no hable yo solo. ¿Hay alguna observación? Pido la palabra. Sí, compañero. Bueno, frente a lo antihegemónico, creo que también hay un tema que es precisamente utilizar las mismas herramientas que el sistema, en este caso la hegemonía, usa. ¿A qué voy? Si ellos utilizan las redes sociales, por ejemplo, como se planteaba como el concepto tecnológico, pues nosotros, tratando de hacer antihegemonía, utilizamos esas mismas herramientas. Creo que eso es parte de la estrategia aquí, o así lo veo yo. Es entenderlas, cómo las usan, y utilizar ese mismo proceso que ellos usan para utilizarlo, pero, digamos, buscando el interés que tenemos, porque de todas maneras aquí hay un interés en lo colectivo, en lo comunitario, en dar la información que es, ¿sí? O en evidenciar información que se oculta, también pasa. Entonces creo que aquí lo clave también es eso, es entender cómo el sistema de la hegemonía utiliza todas estas herramientas, utiliza los medios de comunicación y de difusión, y cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Siempre se ha hablado, y no es de ahorita, cuando estaba la radio, cuando estaba el periódico, cuando estaba el pasquín, que eran, digamos, formas en su momento de práctica desde las organizaciones. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo paradigma, por lo tanto ese nuevo paradigma implica que nosotros nos tenemos que adaptar a él. Y una de las cosas que también evidencia eso es, por ejemplo, este tema de la pandemia. Las organizaciones sociales y los sindicatos no podemos frenarnos simplemente porque ya no nos podemos reunir físicamente. Tenemos que recurrir a estrategias y aprovechar de esas mismas redes y esas mismas herramientas tecnológicas para fortalecer las organizaciones. Porque si no, digamos, el sistema hegemónico sí lo tiene muy claro. O sea, para ellos la pandemia incluso es una herramienta muy práctica, porque hace que la gente utilice de manera permanente y más constante este tipo de tecnologías. Y nosotros eso es lo que no estamos viendo, es lo que tenemos que también darnos cuenta y decir, hay que usarlo, hay que aprovecharlo para también difundir nuestro mensaje, para poder hacer una contraposición a lo que se está planteando desde la hegemonía. Así yo veo el tema antihegemónico. Gracias. Muy bien, Andrés. Muy claro, muy conciso, muy preciso. Yo creo que por ahí es. Por ahí es, y yo creo también que con una visión así, con una visión amplia de la tecnología. En primer lugar, entender que la tecnología es algo que nos tiene que servir a todos. En segundo lugar, que la tecnología es un medio, no un fin. Y puede ser un medio muy eficaz. Y en tercer lugar, que nosotros podemos, con nuestra iniciativa, nuestra creatividad y nuestro ingenio, hacer de la tecnología una herramienta que sirva a las luchas populares. Eso me parece clave a partir de lo que dice Andrés.
Entonces eso es muy importante. ¿Alguna otra observación? Sí, digamos, esto me hizo acordar de la teoría de la aguja hipodérmica que se utilizaba cuando empezó todo este régimen de Hitler y todo el movimiento nazi, que utilizaban como esa teoría de la aguja hipodérmica para inyectarle a las personas esa información de lo que le convenía a ellos para decir que el nazismo o el movimiento de ellos era bueno y que estaban ganando una guerra que realmente estaban perdiendo y que pues a través de esos medios de masificación y a través de la teoría de la aguja hipodérmica, que no recuerdo el autor quien la postuló. Y entonces yo creo que a raíz de eso también, digamos, los movimientos contrahegemónicos es como transformar todo eso, lo que está dentro del sistema, la educación, los medios de comunicación, la cultura, el arte. Entonces por eso es como transformar esos espacios y darle un sentido crítico, un sentido político, no de político decir, ay, no, eso es de tal partido, de tal persona política, sino como darle ese sentido, sí, de realmente de hacer valer esos espacios. Perfecto, perfecto. Yo creo que es bien importante el ejemplo que coloca Jordan por una razón sencilla. Si hubo un régimen que comenzó a utilizar sistemáticamente, conscientemente, la comunicación como elemento de poder, fue el régimen nazi. Y había un encargado directo de hacer ese trabajo con los medios de comunicación, con la información y con la cultura, que era Joseph Goebbels. Ese personaje del nazismo fue el que se encargó, Hitler lo encargó personalmente a él de trabajar ese elemento. Y de él fue la frase, tal vez la recogió de la tradición oriental, de una tradición que explicaba que si uno creía algo muy repetido, que si uno escuchaba algo muy repetido, terminaba creyéndolo como cierto, así no fuera cierto, así fuera falso. Y entonces lo retomó, pero para aplicarlo al régimen nazi y para defender los intereses del régimen nazi. Entonces el señor Joseph Goebbels decía eso: una mentira 1000 veces repetida se convierte en realidad. Y esa es la que han puesto en práctica, en gran medida. Repetir algo hasta que se convierta en una realidad, así sea totalmente falso. Entonces es muy importante eso, encontrar los mecanismos, desactivar esos mecanismos y crear los propios mecanismos para difundir las ideas del movimiento popular. Eso me parece clave. Vamos a ver otra diapositiva para ver el elemento de cómo funciona y luego hacemos un break de unos 5 minuticos para estirar los huesos y los músculos y tomarnos un tintico y retomamos. Entonces, miremos esta diapositiva. Miren los mecanismos del discurso hegemónico. Claro, estos son algunos. Yo simplemente selecciono algunos, pero hay muchos más. Y esto es resultado de una investigación de una profesora de la Universidad Nacional que se llama Nelly Pardo, que ha trabajado mucho el concepto del discurso y del análisis crítico del discurso. Y estos elementos los tomé de ella, digamos no propiamente de ella, de su investigación con otras personas. Entonces miremos, por ejemplo, uno de los mecanismos del discurso hegemónico es producir parálisis cognitiva. ¿Mediante qué mecanismo? Volver la realidad un espectáculo. Vuelven un espectáculo todo. Y producen, con ese espectáculo que crean, parálisis cognitiva. Es decir, a la gente le queda casi tan difícil que a veces es imposible que al común de la gente le quede fácil entender lo que pasa realmente. Porque convertido en espectáculo, la información pueden hacer lo que quieran. Lo segundo que deriva de lo primero es trabajar con marcadores emocionales. Es decir, que la gente entienda con la emoción y no con la razón. Uy, pobrecito. Uy, mire lo que pasó, mire la sangre.
Uy, mire cómo rompieron eso, volaron eso, rompieron los cristales. No, qué cosa tan terrible, la emoción. Pero ¿qué tanto se analiza? ¿Qué tanto se pone en función el raciocinio? Y entonces viene el otro. El objetivo es producir asombro, temor, no raciocinio. Y la gente reacciona de acuerdo a eso. Porque el objetivo es producir asombro, temor, miedo, inseguridad, incertidumbre, de todo lo imaginable que haga que la persona no piense, sino que simplemente reaccione. Y entonces utilizan también algo que les da una rentabilidad enorme a nivel psicológico, que es naturalizar hechos o situaciones inaceptables. Naturalizarlos. Hacer que la población, el espectador, el televidente, el lector, mire algo terrible como algo natural. Y ustedes verán en las expresiones de muchísimas personas que se robaron Reficar, que Hidroituango es tal cosa, que el túnel de la línea, otro robo, que la ruta del sol, etc. Y a alguien se le pregunta a alguna persona y dice, sí, pero es que eso siempre ha sido así. Y algunas personas, cuando van a elegir a un dirigente, tienen tan incorporada esa visión que dicen, bueno, pues que robe, pero que deje algo. Esas son expresiones populares muchas veces, desgraciadamente, tristemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay naturalización de hechos o situaciones que son absolutamente inaceptables. Que mataron a no sé cuántos, algo deberían. Eso, por desgracia, eso poco a poco va tomando fuerza en muchos sectores. Y lo otro que utilizan compañeros y compañeras es la construcción mediática de la víctima inocente y el héroe salvador. Siempre en toda noticia que manipula RCN, Caracol, El Tiempo, muchos medios de la oligarquía, fabrican una víctima inocente y un héroe salvador. Y el objetivo es crear esos estereotipos, porque además son estereotipos incorporados en la mente de la gente, ¿no? Siempre tiene que haber alguien inocente y siempre tiene que haber alguien que lo salve. Y siempre sistemáticamente se está generando estas ideas. Y lo otro es que lo hacen con mecanismos de la literatura, manipulada desde luego. Y son mecanismos supremamente delicados, supremamente minuciosos para que el discurso cuente historias conmovedoras. Historias conmovedoras de acuerdo a los intereses de lo que ellos quieren implantar. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, compañeros y compañeras, qué tipo de mecanismos son los del discurso hegemónico. Y entonces nosotros, como decía Andrés, tenemos que buscar la forma de contrarrestar eso. Y como decía Jordan, contrarrestar eso. Y como decía José Joaquín también. ¿Cómo contrarrestar todos estos mecanismos del discurso hegemónico? Pensar en eso. Pensar de una manera sistemática en cómo hacerlo y cómo transformar las redes, los medios, todo esto a favor de una toma de conciencia de la realidad social y de las posibilidades de transformación. Bueno, compañeros y compañeras, hagamos 5 minuticos, si ustedes están de acuerdo, 5 minuticos y continuamos luego con el tema, que ya nos falta un poquito menos de la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Pero, buenas. Buenos días. ¿Quiere aportar algo, compañera? Sí, quería decirles algo. Es que hace rato, hace meses, me vi un documental sobre el golpe de Estado que le hicieron a Chávez el 11 de abril en el 2002, sobre el puente de Yaguno, algo así. Y ahí se ve muy, muy bien pues lo que estamos tratando, porque allá en Venezuela se tomaron los medios de comunicación, los
¿cómo es? Los escuálidos, es que se le llaman allá. y pues, ¿qué pasó? El pueblo no comió cuento ya porque hizo que Chávez saliera y que lo dejaran libre, mejor dicho, porque tuvieron todos los medios, habían dicho que unos habían matado a los demás, que ellos estaban disparando y todo lo que se vive ahí es totalmente diferente y esos medios de comunicación cambiaron la versión. Y Claro. hacían a la parte internacional también creer que era otro cuento diferente. Entonces ahí se ve el ejemplo vivo de ese manejo. De ese manejo, correcto, correcto. Y ese poder. Pero también la compañera acaba de dar la clave. El pueblo no comió. El pueblo no se comió ese cuento. El pueblo estaba preparado, bueno, en su mayor parte, para no comerse ese cuento. Entonces, eso es lo importante de conocer estos mecanismos. Entonces, viene bien por el ejemplo porque son hechos concretos. Son hechos concretos de este tipo de manipulación y de este tipo de manejos, de la utilización de estos mecanismos de discurso hegemónico. Sistemático, además. Eso es continuo, es diario, es minuto a minuto, es un bombardeo. Es un bombardeo de todos estos elementos que estamos viendo acá. Gracias, compañera, por su aporte. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, vamos a un descansito de 5 minutos. Ok. Sí, Bueno, claro. Sí, de acuerdo. muy bien. Entonces, vamos.
Bueno, compañeros, ya estamos de nuevo por acá. Acá estoy. Bueno, muy bien. Ya estamos todos. Señor. Bueno, continuemos entonces, compas. Entonces, luego de mirar estos mecanismos del discurso hegemónico, identificarlos con claridad, podemos poder entender otros, que más adelante vamos a hacer un pequeño trabajo acerca de varios otros mecanismos, formas y métodos que se utiliza para difundir el discurso hegemónico y por lo tanto para que nosotros tengamos la posibilidad de ejercer el discurso contrahegemónico. Bien, entonces, continuemos. ¿La contrahegemonía qué es? Es obviamente, de acuerdo inclusive a lo que ustedes antes estaban planteando, la acción de los sectores populares para la reflexión crítica de todo lo que sucede en su entorno, en la manera como actuamos, en la manera como pensamos, como nos organizamos, en la manera como generamos las acciones en nuestra organización social, inclusive en la manera como realizamos nuestra vida en familia. Uno de los compañeros, creo que era Andrés, hablaba de todo este tema de la pandemia. Y en la pandemia hemos visto y hemos podido analizar infinidad de situaciones en las cuales podemos ejercer la reflexión crítica desde nuestra misma familia. Entonces, eso es la contrahegemonía. Fundamentalmente es reflexionar críticamente sobre todo nuestro entorno y todo lo que nos llega en cuanto a información. Eso es clave, eso es importante. Pero además, miremos que la contrahegemonía identifica los mecanismos del discurso hegemónico, todos, lo hablado, lo escrito, lo mediático, lo que aparece en televisión, en internet, en todas las formas, y encuentra la manera de desactivarlo. Eso es una tarea concreta de nosotros, buscar la manera de desactivarlo, pero además buscar la manera de hacer con creatividad todo aquello que es beneficioso para nuestra organización social y para nuestra acción en pro de una sociedad diferente. Una de las herramientas básicas para combatir la hegemonía también es eso que nosotros llamamos capacidad de análisis crítico, pero no únicamente como lo decíamos antes, en un momento dado, sino también el estudio sistemático, el examen de algunos documentos ya con más detenimiento. Y ahorita vamos a trabajar uno de ellos, con más detenimiento, como con más sistematicidad, para lograr desarrollar esa capacidad de análisis crítico. El análisis crítico no tiene únicamente que ver con la crítica, también tiene que ver con la autocrítica y la propuesta. Es decir, nosotros tenemos que tenemos que ser capaces de no únicamente tener capacidad crítica, sino también autocrítica y capacidad propositiva. No simplemente, esto no nos sirve. Bueno, no nos sirve, pero entonces, ¿qué hacemos? Hagamos algo mejor. Hagamos algo con creatividad, hagamos algo con ingenio. Eso es el desarrollo de la capacidad de análisis crítico. No es únicamente la capacidad de identificar los mecanismos del discurso hegemónico, sino de crear también todo lo que nosotros requerimos en el campo de la comunicación. Y por lo tanto, la hegemonía también es el fortalecimiento y adecuación de la comunicación popular. Es decir, esto es clave y es lo que vamos a hacer en esta semana de capacitación, precisamente cómo fortalecemos la comunicación popular vista desde la tecnología, desde las redes, desde todos esos elementos que son tan novedosos, tan nuevos, aunque ya no tan nuevos, pero que nos deben servir y que nos tienen que servir precisamente para fortalecer toda nuestra capacidad comunicativa.
Bien, entonces, compañeros, y compañeras, ¿qué otro elemento agregamos ahí con respecto a qué es la contrahegemonía? Los escucho. ¿Aló? Compañeros, compañeras. Sí, lo estamos escuchando. Sí, entonces les pregunto que, qué otros elementos agregamos, qué otros aportes tenemos como formas de, aparte de esto que yo propongo, como formas de contrahegemonía. Desarrollar estrategias comunicacionales que fortalezcan nazcan de los procesos organizativos. Yo creo que lamentablemente la hegemonía mediática está dada precisamente, pues obviamente por la capacidad a la que puede llegar la televisión nacional, pero uno se da cuenta que a medio de todo la dialéctica misma nos ha permitido también saber que esas herramientas que para quien son el poder hegemónico hoy también pueden ser una herramienta para nosotras y nosotros. Y en ese sentido, creo que lo interesante es cómo nos fortalecemos en la estrategia mediática de los procesos organizacionales, trabajar en redes, medios alternativos de comunicación, quizás eso sería una forma de pensarse la contrahegemonía, las acciones para la contrahegemonía. Muy bien, compañera. Esos son otros elementos que a partir de esto nos tienen que ampliar la visión de nuestra lucha contrahegemónica. ¿Cuál otro aporte, compañeros, compañeras? ¿Sí? Oscar Morales, cuéntenos. Pues yo considero digamos, las estrategias hay varias, pero entonces pasa y lo digo obviamente de manera muy respetuosa, cuando se pone uno demasiadas estrategias, a veces no hace una bien, pero la principal es llegar a buscar ese, como lo dice usted mismo en la diapositiva, la capacidad del análisis crítico. ¿Y cómo logramos eso? Pues fortaleciendo la capacitación desde, por lo menos para el lado nuestro sindical, a nuestras bases, que la comunicación no se quede únicamente en los líderes, porque no hacemos un carajo, o sea, que esto se replique. He dicho que por lo menos desafortunadamente esto de la pandemia nos ha traído tragedias indiscutiblemente a nivel mundial, pero nos trajo esta herramienta de los medios como el que estamos teniendo hoy en día, el del Zoom, que quizás nunca lo vimos o no lo exploramos de manera correcta, y desafortunadamente pues la pandemia nos llevó a eso, a hacerlo, ver que es una herramienta excelente y tenemos que explotarla precisamente para empezar a sacar a la gente del desconocimiento y invitarla a que hay que formarnos. Nos falta mucha información, yo creo que ese puede ser un buen inicio. Muy bien, muy bien. Es decir, usar las herramientas disponibles, democratizarlas, por decir de alguna manera. Es decir, esto nos tiene que servir. Mire, les confieso, yo mismo, y muchos profesores, incluso tantos profesores universitarios, no estamos acostumbrados a esto. No, mejor dicho, no le habíamos prestado la suficiente atención, lo hacíamos eventualmente, de vez en cuando. Hay que hacerlo sistemáticamente, y esto de la pandemia nos ha, en cierto modo, obligado a ver con otros ojos todos estos elementos tecnológicos. Pero entonces, como decimos, y como lo dijimos, hagamos que esos medios tecnológicos, primero, se democraticen, segundo, nos sirvan perfectamente para desarrollar nuestra capacidad de difusión de las ideas y nuestra capacidad organizativa. Es decir, aprender cada vez más de todos estos medios tecnológicos. Y yo repito, yo sí quiero repetir una cosa: la tecnología como medio, no como fin. Nuestro objetivo no es únicamente la tecnología. Nuestro objetivo es que la tecnología nos sirva como un medio, como una herramienta. Eso es bien clave, bien importante.
Bien, compañero Oscar, muy bien. Vale, vale por su aporte. ¿Algún otro? Otra compañera que quiera participar como con algo más sobre la lucha contrahegemónica. Bueno, continuemos entonces. Miren ustedes que para esos objetivos que nos hemos planteado, hay que hacer algunas cosas que podemos explicar aquí y podemos también participar todos, que nos pueden servir de orientación y guía. Lo primero, tenemos que hacer una auténtica comunicación educativa. Por eso explicábamos antes los modelos de educación y los modelos de comunicación, los tipos de educación y los tipos de comunicación. Porque tenemos que hacer de nuestra comunicación una comunicación educativa, una comunicación que sea capaz de formar y formarnos. Eso es clave. No únicamente, por eso hacíamos la crítica de ese esquema que nos fabricaron, no únicamente transmitir información. Puede ser información buena, de buena calidad, puede ser información verídica, etcétera, pero no es, el problema no es únicamente transmitir información. El problema es educar. El reto es educar y educarnos. Hay un gran investigador alemán que se los recomiendo y a lo mejor ustedes ya lo han leído en algunas partes, Hans-Georg Gadamer, que escribe un texto que se llama de la siguiente manera, ténganlo en cuenta: la educación es educarnos. Como quien dice, la educación es la autoeducación. Desde luego, uno va a la universidad, desde luego, uno aprende en los cursos, claro que sí, por eso estamos acá. Pero fundamentalmente, la educación la logramos nosotros mismos con lo que hacemos nosotros con cada uno y con nuestro entorno. No es lo que nos diga un profesor, no es lo que nos diga fulano o sutano o tal dirigente, porque ese dirigente sabe mucho. Podemos usarlo, sí señor, todos los conocimientos que vengan, pero fundamentalmente es una cuestión propia. La educación es educarnos. Eso fue lo que aportó Paulo Freire, eso fue lo que aportó un investigador de apellido Freinet, esta señora, se me olvidó, María Montessori y otros teóricos. Eduquémonos. Eduquémonos. Hagamos de la educación una labor propia, no únicamente que venga de fuera. Bien, lo segundo, y es esto, compañeros y compañeras, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar a nuestros compañeros, aprendamos a escuchar a nuestros dirigentes, aprendamos a escuchar a nuestros, bueno, familiares, a nuestros hijos, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Compañeros, muchas veces nosotros creemos que los escuchamos, pero en realidad lo que estamos es diciéndole lo que tienen que hacer y no los escuchamos. Entonces, aprendamos a escuchar. Yo quiero hacerles una propuesta y es: diferenciemos oír de escuchar. Una cosa es oír y otra escuchar. ¿Y en qué se diferencia? ¿Hay alguna idea? ¿Alguien me quiere decir en qué se diferencia oír de escuchar? Y ahí encontramos un concepto clave en todo esto. Bueno, yo entiendo que oír es como percibir el sonido, percibir, sí, y el escuchar es como prestar esa atención, como tener ese detenimiento a lo que alguien está diciendo. Usted lo ha dicho con toda claridad, Jordan. Y de manera más sencilla no se puede explicar, muy sencilla y muy clara. Oír es percibir el sonido. Lo dijo usted con toda claridad. Y escuchar es prestar atención. Es decir, más claro no canta un gallo. Eso es.
Uno puede oír, yo ahorita estaba aquí con ustedes mirando las diapositivas, mirando sus fotografías, etcétera, mirando la pantalla, y oí afuera que decían aguacate, aguacate, aguacate. Un señor vendiendo aguacate por la calle. Yo oí. ¿Por qué? Porque uno percibe el sonido así no quiera. Uno oye todo el tiempo. Pero escuchar es una cosa diferente. Es predisponerse a oír y a interpretar lo que el otro dice. Y si ustedes se ponen a examinar bien, muchas veces en los medios sociales, sindicales, cívicos, etcétera, no aprendemos a escuchar a los demás. Los oímos quizás, pero no los escuchamos. Hay que prestar atención, como dice Jordan, verdaderamente e interpretar e intercambiar y reconocer lo que el otro dice. Y eso nos ayuda a construir la comunicación popular. Eso nos está ayudando a eso, a construir verdaderamente un conglomerado de compañeros que están en una tarea precisa de construir otro tipo de comunicación. Entonces, esa es la segunda sugerencia que hacemos. ¿Para qué? Para construir y reconstruir la comunicación popular. Pero hay otra cosa. Hay que crear un clima favorable. Y eso parte desde luego de escuchar. Eso es lo que nosotros llamamos empatía. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no sé, compañeros y compañeras, si ustedes se han dado cuenta que hay algunos dirigentes que utilizan un lenguaje un poco rebuscado, un lenguaje muy técnico, o simplemente hablan y hablan y hablan y no retroalimentan de la gente. Entonces las personas que escuchan, digamos los receptores, ¿sí? Los receptores, pues o se aburren o dicen siempre lo mismo, eso es lo mismo de siempre, o sencillamente se desentienden, no prestan atención. Entonces hay que generar un clima favorable en la comunicación. Y eso se hace con el lenguaje, con la cortesía, con la amabilidad, con cómo se escribe. Una de las sugerencias que yo creo que los otros instructores, profesores les van a decir es, seamos claros y escribamos lo mejor posible. No escribamos con tanta abreviatura, no escribamos palabras que no nos hacen comprender. Yo estoy en desacuerdo con escribir las palabras incompletas. Yo estoy en desacuerdo con escribir eufemismos. Yo estoy en desacuerdo con porfis, ¿no? Digamos, por favor. ¿Sí? Saludemos, despidámonos, hagamos de la comunicación un elemento y una forma cortés, amable de comunicarnos. Eso genera empatía. Eso genera cercanía, eso genera un clima favorable. Por otra parte, la otra cuestión es, tengamos en cuenta los sentimientos y las emociones de la gente. A veces no tenemos en cuenta eso y escribimos cualquier cosa, lanzamos un mensaje que de pronto no tiene presente la consecuencia que vaya a tener en el otro o en los otros. Y por estos medios, como son las redes, los WhatsApp, todo eso, escribimos a la carrera, escribimos de cualquier modo, escribimos en desorden, a veces sin querer, somos groseros. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Tengamos en cuenta los sentimientos y las emociones de los demás y de uno mismo, desde luego. Y por otra parte también, tengamos claro que hay que hacer uso de la diversidad de lenguajes. Y cuando yo hablo de la diversidad de lenguajes es, hagamos en todo esto la utilización de la imagen, la utilización de los videos, la utilización de la literatura. Todos estos elementos son claves para lograr verdaderamente una empatía, una comunicación con los demás. Y por último, tengamos en cuenta lo que les he venido repitiendo, que la tecnología debe ser para nosotros una herramienta para hacer un trabajo. El objetivo no es volvernos tecnólogos, volvernos los duros, aunque sí, desde luego, si nos volvemos
cada vez más capaces seremos mejor, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la tecnología nos sirva como herramienta para un trabajo social y político y cultural. Ese es el objetivo. Estas cositas, que no son cositas, son cuestiones de gran significación, son las que propongo. Hay más, desde luego, hay más, pero yo propongo estas como principales, como elementos a tener en cuenta siempre. Hagamos una comunicación educativa, aprendamos a escuchar, generemos empatía, clima favorable, tengamos en cuenta los sentimientos y las emociones de las personas, respetémonos, no solamente hacia el otro, sino hacia uno, hagamos uso de diversidad de lenguajes, lenguaje musical, lenguaje audiovisual, lenguaje poético, lenguaje literario, etc. Hagamos uso de todos los lenguajes, para variar, para que sea agradable a los demás y uno también se sienta bien. Y por último, veamos la tecnología como una herramienta, como un medio. Esas son las ideas que yo les propongo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Sí? Siga, Oscar. Siga, Oscar. Los escucho. Sí, buen día. Sí, buen día, buen día. Los escucho. Sí, efectivamente son los pilares de la comunicación. El saber escuchar, la empatía con el otro es importantísima. Si no se escucha, no hay empatía, definitivamente. Correcto. Los sentimientos y las emociones, pues obviamente que están inherentes al ser humano. De ahí parte todo. Y la diversidad de lenguajes es importante en esta sociedad y en estos quehaceres y en estos mundos convulsionados. Y la tecnología, pues que nos da herramientas de facilidad, pero también de facilismo a la vez. Sí, 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 importante eso. Sí, sí. El facilismo a veces nos lleva a cometer errores, ¿cierto, compañero? Sí, en todo momento, porque uno está sujeto a las redes, está sujeto a la tecnología, entonces, y sujeto y esclavo, definitivamente. Qué bien, qué buena observación. Uno no se debe volver esclavo de la tecnología. Eso sí me parece una observación pertinente. Pertinente, muy pertinente. Porque también por esa vía nos dominan. Claro. Muy bien. Muy bien, compañero, muchas gracias. José Joaquín había pedido la palabra. Sí, compañero, sí, en realidad hay que tener también mucho cuidado con las redes sociales y se da uno cuenta que la comunicación es bastante importante. Y mire que uno pues tiene de pronto un poco de ventajas porque, por decir algo, yo tengo ya hijos adultos y manejan muy bien la tecnología. A veces comete uno unos errores que de pronto lo llama uno el hijo, papá, su merced, ¿qué fue lo que compartió allá en redes? Pues yo que compartí, pues hay no, papá, mire, se cuenta que está compartiendo de pronto una fórmula que no era para ahí. Yo, y espéreme, vuelvo a ver y entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y no sé, adquirir bien el conocimiento de cómo puede uno entrar a participar en esas redes sin llegar a cometer errores que a veces son muy tediosos, lo hacen a uno como ruborizar, diría yo, porque no maneja bien el tema de comunicaciones. Y en realidad que la comunicación, nosotros sufrimos de comunicación desde las mismas circunstancias de padres a hijos y de hijos a padres. Entonces, muchas cosas y muchos problemas de sociedad es porque no hay comunicación. Y si no hay una comunicación es porque uno no está escuchando bien. Muy bien. Entonces, oye al hijo, pero no lo escucha, no le mira los problemas, no le analiza. Y así pasan muchas cosas y con los mismos compañeros. Nosotros que somos líderes, a veces oímos, pero no escuchamos. Y entonces
si no hay una comunicación bien fluida, donde uno entienda y se haga entender, pues va a tener muchos inconvenientes. Era eso. Muy bien, José Joaquín, muy bien porque es supremamente claro ahí. Y a eso me refería un poco con eso de que la tecnología y las redes, todos estos elementos pueden convertirse en un arma de doble filo, que nos puede herir a nosotros mismos, nos puede hacer daño a nosotros mismos si no la sabemos utilizar. Entonces, muy bien por su aporte, y yo creo que ha sido muy claro. Creo que Jordan pidió la palabra. Tiene la palabra, Jordan. Sí, esto, digamos, algo respecto a lo de las redes sociales. Digamos, yo que hago parte del movimiento estudiantil, nosotros usábamos las redes sociales, era como una herramienta, ¿sí? Como que algo complementario a nuestro accionar o a nuestra, ¿sí? Porque, digamos, dentro de lo que era lo presencial, pues nuestra incidencia era en las universidades, en los salones, en los auditorios, en lo presencial. Y entonces, o cuando ocurre todo esto de la cuarentena, nos fuimos quedando como que cortos porque era, como decíamos, como que, bueno, sí, nosotros utilizamos redes sociales, pero lo utilizamos como una herramienta, más no como algo para hacer incidencia. Porque siempre, pues yo creo que a nivel nacional el movimiento estudiantil se cuestionó eso porque, o sea, estábamos acostumbrados a que nuestro lugar de incidencia fuera lo presencial, fueran las calles, fueran los pasillos de las universidades, fueran así. Y digamos, cuando ocurre todo eso, lo presencial, entonces uno se queda como que, uy, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? O sea, sí, nosotros podemos sacar una imagen o un video, pero ¿realmente estamos haciendo incidencia o solamente estamos transmitiendo una información? Entonces, también como pensarse eso de que no solamente ver las redes sociales también como algo de que, ay, sí, me ayuda como a expresar unas ideas, como de compartir algo, sino también de hacerlo incidencia. Perfecto, perfecto, muy bien. Ya ahí hay una iniciativa, ya ahí hay una iniciativa nueva. Hay que utilizar la tecnología como herramienta para hacer incidencia, para incidir en la acción social. Sí, desde luego, no siempre vamos a estar en estas condiciones. Yo creo que va a llegar un momento en que también vuelve lo presencial y está llegando. Ya de hecho está llegando. Pero si algo nos sirvió toda esta experiencia de la pandemia y nos está sirviendo es para ver precisamente eso que dice Jordan. Hagamos que no sea simplemente una cuestión de enviar mensajes, sino comencemos a ser capaces de incidir en la situación con estos mecanismos de la tecnología. Bien, Jordan, bien. Por ahí es la iniciativa, por ahí es. Bien, otro compañero o compañera que nos aporte. Oscar, tiene la palabra. Gracias. Yo pues de pronto reincidir porque pienso que es importante. Creo que Jordan tocó temas importantes frente a qué tanto vamos a incidir en la gente y digamos que eso también habla de estrategia, de cómo informamos, pero para mover a la gente. Y por otro lado, la invitación de leer lo que publicamos, que no nos volvamos replicadores, porque a veces nos volvemos replicadores de desinformación. Entonces ya lo había mencionado, pero sí es importante que no todo lo que nos llegue nos volvamos como máquina robot y empecemos a publicarlo, porque de pronto en lugar de estar informando, estamos desinformando y a la vez pues también estamos siendo irresponsables. Entonces es usar los medios que tenemos, que sea una herramienta como usted ha mencionado, pero usarla de la manera correcta y de la manera más responsable posible. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso es concreto, no nos volvamos replicadores, eso, decir, leamos, aprendamos a leer, aprendamos a leer. Leer no es únicamente decodificar los códigos, los signos. ¿Sí? Leer es interpretar. Y entonces nos llega un mensaje y de inmediato lo reenviamos, pues estamos cometiendo un error. Y ese llamado de Oscar es pertinente. Aprendamos a tener una lectura de todo. Entre otras cosas, porque uno debe aprender a leer todo. Compañeros y compañeras, no solamente uno lee un texto, uno lee una imagen, uno lee una canción, uno lee la sociedad, uno lee el rostro de una compañera, de un compañero, uno lee todo. Entonces hay que aprender a leer, aprender a interpretar. ¿Cierto? Entonces, qué bien por la observación, porque entonces
eso nos pone el reto nuevamente de tener un espíritu crítico, de tener un comportamiento de un espíritu crítico. Muy bien, bien compañeros. Entonces, ya concluimos la temática. Nos hace falta ¿qué? Nos hace falta un ejercicio para esta tarde a las 4 de la tarde en que nos vamos a encontrar. Yo les voy a dejar una pequeña tarea a ver hasta dónde es posible que ustedes la desarrollen. Creo que por lo que los he escuchado, ustedes tienen una formación bastante avanzada en todo lo que es la comunicación popular, la lucha social, todos estos elementos. Por sus palabras me dan la idea de que ustedes están muy aterrizados en muchas cosas de todos los temas que hemos hablado. Entonces, la tarea consiste en lo siguiente. Ustedes vieron lo que les envié sobre las 10 estrategias de manipulación mediática, ¿cierto? Pregunto. ¿Lo vieron? Un documento que se titula Las 10 estrategias de manipulación. No, señor. No, señor. No, señor. O sea que no les ha llegado. Bueno, entonces ya enseguida solucionamos eso. El título, claro que ustedes mismos lo podrían conseguir fácilmente por internet, muy fácil. Eso aparece inmediatamente. De Noam Chomsky. Correcto, sí señor, de Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Les cuento quién es Noam Chomsky.